Bienvenido a nuestro encuentro síncrono número 1 de tolerancias geométricas y dimensionales. Bienvenido a nuestro encuentro número 1 de tolerancias geométricas y dimensionales. Encuentro número 1, tolerancias dimensionales. Como su nombre lo indica, aquí vamos a estar analizando las tolerancias dimensionales productos para la fabricación de una pieza, elemento o mecanismo. Bien, nuestra evolución tecnológica evolución tecnológica no genera la necesidad de construcción de piezas más precisas. Por lo tanto, esto no conlleva a la creación de normas y la estandarización de las mismas. Así que las tolerancias permiten generar piezas estandarizadas, entiéndase. Estamos mencionando la palabra estandarización, es decir, que son normas que se aplican en cualquier lado porque se estandariza. Es lo mismo realizarla acá de manera nacional o internacionalmente. Para enlazar unas con otras, es decir, una pieza con otra. Podemos fabricar una pieza en este lado del hemisferio, un componente,
y la otra pieza la fabrican en el otro lado del hemisferio. Y luego se puede enviar a una tercera locación donde se van a ensamblar o van a ser parte de unos mecanismos más complejos y deben de calzar tal cual como el diseñador la ideó. También esa estandarización nos permite sustituir las piezas deterioradas por unas nuevas, las cuales deben cumplir las características adecuadas para que la máquina, el equipo o el componente funcione correctamente. Por eso es que cuando uno compra un componente, un repuesto fabricado en cualquier latitud, puede ser en Asia, puede ser en América del Norte, puede ser en Europa, para para esa máquina, no importa de dónde venga o esté fabricada, siempre ella va a calzar, se va a poder ensamblar de manera correcta, con las tolerancias indicadas por el fabricante. Eso es gracias y eso es producto a la estandarización. Así que el desarrollo tecnológico nos conlleva a una estandarización como aspecto clave para la fabricación. Entonces, he aquí nuestra clave. Por lo tanto, definimos la tolerancia como ese espacio permisible de variación en las dimensiones nominal o valor específico de una pieza manufacturada, una pieza fabricada o las estandarizaciones indicadas o las normas indicadas. Así que el propósito de una tolerancia es especificar un margen de imperfecciones, un margen para que las imperfecciones en la manufactura, en la parte de un componente, de una pieza, de una máquina, de un equipo. La fabricación en serie, entonces, la fabricación en serie estamos hablando que es de manera industrial. En los componentes mecánicos se basa en el principio de intercambiabilidad, es decir, que podemos sustituir un componente deteriorado, usado por uno nuevo. Y estos elementos deben tener las mismas especificaciones, ¿eh? Componentes nuevos. Sabemos que no es posible conseguir dimensiones exactas. ¿Por qué? Porque dos piezas nunca serán exactamente iguales debido a causas tales como variaciones de la máquina o en los procesos de fabricación o materiales que se estén empleando, entre otros. En la práctica lo importante es que la pieza cumpla con su función y esto se acepta
como variaciones. Se acepta como variaciones. Y estas variaciones entran en un intervalo llamado tolerancia. Es que no podemos replicar exactamente las mismas condiciones y dimensiones de una pieza, porque las máquinas varían, las condiciones de trabajo varían, las condiciones ambientales varían, la temperatura, la humedad, el material, entre otros. Entonces, por eso es que debe de existir ese rango que llamamos tolerancia. Podemos tener una tolerancia más amplia o una tolerancia menos amplia, dependiendo el componente o el equipo que se desee fabricar, que se desee realizar. Tipo de tolerancia. Tenemos dos tipos de tolerancia. Las dimensionales y las geométricas. Las dimensionales afectan las medidas de una cota de la pieza, sus dimensiones. Y la geométrica afecta a la forma y posición. ¿De qué? La posición geométrica de la pieza. Entonces tenemos dos grupos, dos grandes tipos de tolerancia. Aquí podemos ver en la lámina que las tolerancias dimensionales fijan un rango de valores permitidos para la cota funcional de una pieza y afecta solo a las dimensiones de la misma. Fíjense que las dimensionales solo afectan las dimensiones de la misma. Las cotas funcionales son aquellas que tienen una importancia esencial en las funciones asignadas a la pieza. Funciones, tipos de materiales, vida útil, entre otras. En esta fabricación se usan los términos eje, también conocido como árbol, eje o árbol, y agujero, también conocido como orificio. Cuando se trata de una pareja de elementos, eje y agujero, que calzan, encajan, se acoplan entre sí, independientemente de la forma de la sección, aunque la mayoría esté formada por elementos cilíndricos o de otras dimensiones, pero no tiene que ver o no tiene por qué ser de revolución, es decir, que no tiene que ser rotatorio, puede ser estático. La revolución se refiere a giro, a rotación, a rotación. Con convenio, las variables y definiciones relativas a eje y a agujeros se refiere o la denotamos o se denota para eje letra minúscula y para agujero con letras mayúsculas. Entonces ya cuando vemos, observamos que tenemos nuestra acotación, una letra minúscula, estamos hablando que se refiere al eje. Y si la letra está en mayúscula, nos referimos al agujero. En este sentido,
decimos o definimos o mostramos nuestras siguientes definiciones. Dimensión no es más que aquella cifra que expresa el valor numérico de una longitud o un ángulo. Entonces tenemos dimensión, dimensión nominal, es el valor teórico que tiene una dimensión, entiéndase, como valor teórico, a lo que nos referimos. Y tiene una dimensión respecto al que se consideran los valores de límites. Tenemos límite superior, tenemos un límite inferior. Para el eje, letra minúscula de n, y para el agujero de n. Es dimensión nominal para el eje, dimensión nominal para el agujero. Por eso es D minúscula y D mayúscula. Dimensión efectiva, valor real de una dimensión que es determinada midiendo sobre la pieza ya construida, la efectiva. La nominal es la teórica y la efectiva es la real. Entonces, D, dimensión efectiva del eje, y D, E mayúscula, dimensión efectiva del agujero. Así que nuestro dimensiones límites, en superior e inferior, son aquellos valores extremos que pueden tomar las dimensiones efectivas, estas, las dimensiones efectivas, máxima para un eje o en un agujero. Aquí tenemos cómo lo representamos, su nomenclatura, dm, la D minúscula, y dm con la D mayúscula. Y para la mínima, para eje, ambas son minúscula, y para el agujero, la M es minúscula y mayúscula la designación. Entonces tenemos para la máxima en mayúscula cuando estamos refiriéndonos al límite máximo, y en minúscula cuando nos estamos refiriendo al límite mínimo. La línea cero no es más aquella, más que esa línea recta que sirve de referencia para visualizar la diferencia que corresponde entre límites. Si vemos acá nuestra visual, nuestras láminas, tenemos el agujero y tenemos el eje. Tenemos nuestra línea cero, que es la que me va a mostrar mis límites, mis diferencias. La nomenclatura para el agujero, fíjense, límite máximo, límite mínimo del agujero. Y nuestro, dimensión nominal. Dimensión nominal. Y para el eje, el mismo caso, pero con la D minúscula. Entonces ya a nosotros ver un diseño, un plano, un esquema, un dibujo, debe estar bajo estas normas de estandarización. Estas son nuestras normas para representar una pieza. Normas de representación. Diferencia efectiva, diferencia entre la medida efectiva y la nominal. Diferencia superior o inferior para el eje y agujero. Superior e inferior. ¿Bien? Entonces no es más que la diferencia o la relación entre la máxima y la mínima con respecto a la nominal. Acá tenemos, entonces, cómo lo debemos
obtener la diferencia para el agujero y la diferencia para el eje. Esto es para el orificio, el agujero, y esto es para el eje. Visualizamos acá nuestra gráfica, nuestro dibujo, vemos el eje, nuestra línea cero y nuestras diferencias superior y nuestra diferencia inferior. La diferencia donde está representada con respecto a nuestra línea cero. El eje acá con respecto a acá. Igual análisis para el agujero. Una diferencia superior y la diferencia inferior. Siempre con respecto a quién, con respecto a nuestra línea cero. Cero. Zonas de tolerancia. La zona de tolerancia no es más que aquella zona cuya amplitud es el valor de la tolerancia. Y ahí tenemos la tolerancia fundamental que se determina para cada grupo de dimensiones y para cada tipo de la calidad de trabajo. Bien, entonces vemos nuestra gráfica, de igual manera el análisis y acá esta T se refiere a quién, a nuestro valor de tolerancia. Nuestra tolerancia. Nuestra T, que es la tolerancia. Ahora acá. Correcto, esa es nuestra cota de tolerancia. Importante manejar el lenguaje, la estandarización y las normas. Acá tenemos un ejemplo para eje, fíjense que está representado en minúsculas, las letras son minúsculas, y para los agujeros, para con letra mayúscula. Donde tenemos nuestras tolerancias, que no es más que la dimensión máxima menos la dimensión mínima es igual a nuestros valores de estandarización, ¿cierto? Superiores, los límites superiores menos el inferior. ¿Y cómo obtenemos la dimensión máxima con respecto a mi dimensión nominal más la dimensión superior? Bien, entonces recuerden, esto es máximo y esto es el mínimo. Esto es máximo para el agujero máximo y este es el mínimo. Vemos la representación, cómo obtenemos cada uno de ellos, lo obtenemos aplicando. Bien, en este caso, para el eje, viene para acá, y para el agujero, viene para acá. Bien,
Tipo de tolerancias dimensionales. Digamos, pueden existir dos tipos, unilateral o bilateral. Unilateral cuando la tolerancia se permite en un lado del tamaño nominal, por ejemplo, 30 milímetros más. La desviación superior no existe, pero podemos tener una desviación superior de 0,003 milímetros, llamada micra. Lo representamos, un ejemplo, cómo se acota, lo representamos acá, lo vemos. 1,878 superior 0, entonces este es mi superior y mi inferior, hasta 2 micrones. Y la bilateral, entonces, nos permite para ambos casos, para la superior y para la inferior. La tolerancia está permitida, la bilateral para en la superior, la superior y la inferior. Y en esta para un solo caso. Este ejemplo nos da a la parte del límite superior, pero puede ser caso contrario. Tipos de tolerancia. Entonces sabemos que existe dos, de dos maneras, unilateral o bilateral. Veamos un ejemplo adicional que acabamos de ver. Tenemos un agujero y tenemos nuestro eje y tenemos las diferentes magnitudes, valores para el diámetro nominal es de 50. Bien, acá lo representamos. El diámetro máximo lo podemos tener, o el límite superior del, es de 48, 49,98. Este es el que tenemos aquí. Pero el inferior de 49,95. Tenemos la diferencia de cuánto es, de 0,03. Es decir, que este señor, la diferencia entre ellos va a ser igual a la tolerancia. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Cuánto va a ser la tolerancia? A 0,98 le restamos 0,95 y la tolerancia va a ser de 0,03. Entonces, todo esto es mi tolerancia. Bien, mismo análisis para el agujero. Con respecto a la desviación para el límite superior del eje es de ¿cuánto? De la diferencia. Esta es la tolerancia, pero la diferencia, la parte superior, el valor es este. Y la inferior, fíjense, es este. Menos 0,05 y la otra menos 0,02. Y todo con referencia, todos estos valores con referencia a quién? A la línea cero. Vemos otro ejemplo, otra pieza. Fíjense, se nota, en esta pieza tenemos un orificio, un agujero, en esta parte, y tenemos secciones. Entonces tenemos
De extremo a extremo tenemos D y del extremo acá tenemos K al centro del orificio y de este lado al centro del orificio tenemos A. Tenemos nuestra línea de referencia aquí para H, para G, F y E. Entonces nuestras variables que estuvo anotada acá, la tenemos aquí A, B, C, D, E, F, G, H, J, K. Todo esto que tenemos en círculo rojo delimitado. Mostramos los valores mínimos y los valores máximos en milímetros. Fíjense que A me está diciendo que es 0.21, 0.621 y 0.625. El mínimo que debe tener es 0.621 milímetros y el máximo de 0.625 milímetros. Entonces realizamos esta tabla de comparación de variables. Notación, notación normalizada ISO. Las medidas con tolerancia pueden definirse por los siguientes. Fíjense, 30H6. De valor 30H6 me dice diámetro nominal y calidad de la tolerancia, IT. También índice de tolerancia. La medida nominal es en milímetros, es decir, que una letra representativa de la diferencia fundamental en valor y signo que indica la posición de la zona de tolerancia. Se usa, se usa letra minúscula para eje y letra mayúscula para agujero. Entonces, esto es un agujero, ¿cierto? Y el número representativo de la anchura de la zona de tolerancia la conocemos como calidad de la tolerancia. ¿Bien? Entonces, posición de la tolerancia, el diámetro de la tolerancia y la calidad. Una calidad 6, una posición H y un diámetro nominal de 30. Tenemos más abajo, tenemos nuestra cota entre 30, el diámetro nominal, F7, la posición de tolerancia con una calidad 7. También la podemos expresar 30 F7 y nos indica la diferencia entre superior e inferior de 0.020 y 0.041. Nos están especificando. Número representativo de la anchura. O reducido de manera positiva, fíjense que no llega a 30. Puede ser el máximo 29.980 y el mínimo 29.59. ¿Esto para qué significa? Esto es para una calidad F7. Calidad F7. Si lo vemos de manera positiva, de nuestra calidad, la posición y la calidad, o si la vemos de manera negativa. 29.980 más 0.020 me da los 30. Pero recuerden que esto estamos hablando que sería nuestra tolerancia. También es igual que nuestra tolerancia.
Aquí observamos nuestra fórmula general para las calidades. Desde la calidad 5 hasta la 16, donde el índice de tolerancia de la calidad N se expresa en micras, micrómetros, o sea, en micrómetros, en micras. Nuestra ecuación, el índice de calidad de tolerancia, K por 0,45 por la raíz cúbica del diámetro más la constante de 0,01 por el diámetro. ¿Dónde? D no es más que la medida geométrica de los valores extremos de cada grupo. Y fíjense que D no es más que la raíz cuadrada de la condición 1 por la condición 2. Y los diámetros nominales, con la condición que el diámetro nominal 1 debe ser menor que el diámetro mayúscula, el diámetro debe ser mayor que D1 y menor que D2. Y cuando estamos hablando de D1 mayúscula y D2 mayúscula debe ser con respecto a quién? Al diámetro del agujero. Y se expresa en milímetros. El factor de multiplicación es adimensional. Y el índice de tolerancia K tenemos 7 para cuando es calidad 5, 10 para calidad 6, calidad 7 16, calidad 8 25, calidad 14 400 y calidad 16 1000. Mientras mayor sea la calidad, mayor es ese índice de tolerancia. Así que el término tiene en cuenta las irregularidades del sistema creciente, proporcional al diámetro y es perceptible con diámetros superiores a 80 milímetros. Acá vemos cómo calcular diferentes tolerancias de un eje de 40 milímetros, un eje de 40 milímetros de diámetro correspondiente a calidades 6, 7, 8 y 9. Entonces, el ejemplo dice, bueno, nuestro diámetro del agujero es el diámetro de 30 por 50, la raíz cuadrada de ello es 38,73 milímetros, donde sacamos el 50, sabemos que aquí tenemos para calidad 6, 7, 8 y 9, un diámetro nominal de 40 y aplicamos nuestro cálculo, nuestra tabla de índice de calidad y tolerancia para 6, que nos da de 16 micras, para 7, este es 25 micras, para 8, este es 39 micras, y para una índice de tolerancia, de calidad de tolerancia 9, es de 62 micras. Nótese acá nuestras condiciones de tolerancia. 40 multiplicado por 1,56. Fíjense, estamos partiendo de la ecuación anterior. Ajustes. Ahora vemos con los tipos de ajustes. Bien, el ajuste no es más que ese tipo, ese grado de tensión o holgura que debe existir entre dos partes ensambladas, dependiendo de los límites del agujero y del eje. Tenemos el ajuste de holgura, llamado ajuste de holgura o espacio, ajuste de interferencia que interfieres durante toda la pieza, o de transición, que es el momento de la entrada, o
a la salida a la entrada o en el cuerpo o al final. Y estas normas están representadas o estandarizadas a través de nuestras normalizaciones ISO. ¿Sí? Así que tomando un ejemplo aquí, la ISO 129-1 para el 2018 establece que los principios generales para la representación de las dimensiones y tolerancias asociadas se aplican en dibujo técnico de 2D en todas las disciplinas y oficio. 2D es en dimensiones, dos dimensiones. Dos dimensiones X, Y, para un plano. Y. Así que las tolerancias son determinables para garantizar que una pieza calce o encaje entre sí para formar un producto final exitoso. Señores, muchas gracias por su atención y hasta nuestro próximo encuentro.